Bendiciones a cada uno de mis hermanos, mis amigos, todos los que se van a conectar en este momento. Bendito sea el nombre del Señor por la oportunidad que nos da de una vez más poder compartir con ustedes y poder hacerles una cordial invitación para que escuche el devocional del día de hoy. Vamos a conversar el día de hoy algo muy interesante, y es el cierre de la parábola del sembrador. Tenemos que cerrar esto con broche de oro porque esta parábola fantástica nos ha enseñado cosas maravillosas. Y yo le quiero invitar para que lea parte 1, parte 2, parte 3 y ahora el cierre, la conclusión, para poder entender correctamente y poder aprender, porque esta parábola está sensacional y tenemos que aprender cómo interpretar las parábolas, porque de aquí en adelante, o en cualquiera de los 3 evangelios sinópticos, el Señor va a empezar a hablar en parábolas. Todo lo va a enseñar en parábolas, según Él le dijo a los apóstoles. Les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. ¡Qué tremendo! Así es de que, si entendemos las parábolas, nosotros vamos a comprender perfectamente bien que el Señor está usando una historia humana para enseñarnos una lección espiritual. ¡Gloria a Dios! Mi nombre es Héctor A. Muñoz, pastor de Iglesia Palabra de Fe y Amor, una iglesia evangélica pentecostés de evangelio completo, donde predicamos la palabra desde el Génesis al Apocalipsis, y si está en la Biblia lo predicamos, si no está en la Biblia no lo enseñamos. Así es de que gracias al Señor por usted que ya está ahí. Bendiciones a todos los que ya se están suscribiendo, que el Señor les dé sabiduría e inteligencia para escuchar, y a mí también para poder explicarla, porque no crea, cada vez que hablamos la palabra del Señor tenemos ese deseo y ese anhelo que el Espíritu Santo nos use para poder llevar palabra ungida y poder dejar en los corazones ese dulce sabor que la palabra nos deja. Así es de que si le gusta, nos da un like. Si le gusta bastante y quiere seguir oyéndonos, nos da un campanazo, clic, y con ese clic cada día usted estará recibiendo nuestras videos de cada particular día y todas nuestras notificaciones cada vez que subamos un video. Bueno, yo quiero entrar inmediatamente a la palabra porque este cierre está tremendo. Oiga, estábamos hablando del sembrador, y solamente para medio recordarnos, porque usted lo va a leer después, se va a dar cuenta que el sembrador, dice la palabra del Señor, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, dice en Marcos 13:37, y en Marcos 4:14 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Así es de que después de escuchar esta palabra y esta tremenda parábola, usted va a salir como un sembrador de la palabra. Gloria sea al Señor. Trae compromiso. Escuchar la palabra nos da la oportunidad de comprometernos con el Señor, y no hay cosa más maravillosa que eso. Ahora recuérdese que hablamos de la parte de la semilla que cayó en tierra dura, que cayó en terreno duro en el camino, a la orilla del camino. Hablamos de los pedregales, que no dio fruto. Hablamos de la semilla que cayó entre los espinos y fue ahogada. Y luego, por último, curiosamente, el Señor solamente un versículo da el caso donde la tierra estaba bien preparada, es decir, este corazoncito estaba pero bien suavecito cuando le cayó la palabra, y entonces dio fruto, mucho fruto. Gloria al Señor. Así es de que lo tremendo de esto es que viene y está siempre al acecho un tremendo enemigo. Y el enemigo, según esta parábola, el enemigo de
nosotros los que damos fruto, diga, yo doy fruto, porque usted da fruto. Tiene que dar fruto, y si no da, tiene que empezar a dar fruto. Y va a ver por qué. Tenemos un enemigo en común y un enemigo acérrimo, bandido, malvado, y es Satanás. En el capítulo 4 y verso 15 de San Marcos dice, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en los corazones. O sea, cuando usted ore por algo, por alguien, y le entrega la palabra y se convierte, apunte su nombre, apunte su dirección, apunte la fecha y apunte la hora y apunte todo, y ore por esa persona, orando por ellos para que Satanás no vaya y les robe la semilla. Reprenda al diablo en el nombre poderoso de Jesús. El diablo sea reprendido para no robar la semilla que cae en los corazones. Y luego, es muy interesante saber que el Señor siempre está con nosotros. Y ahora, después de que todo esto hemos hablado, vamos a hablar entonces de la auténtica manifestación en la vida de aquellas personas que se convierten. ¿Cuál es, después de que se convierte, cuál es esa manifestación que ellos deben de demostrar? Dar fruto. Dar fruto. Aquellas personas que afirman haber recibido la palabra de Dios deben comenzar inmediatamente a producir el fruto del Espíritu Santo. Es decir, hay nueve frutos del Espíritu Santo. Es un solo fruto con 9 diversificaciones. Y esto es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. En el libro de Gálatas, capítulo número 5, verso 22 y 23, usted los encuentra. Y Jesús dijo que por sus frutos les conoceréis. Así es de que podemos hacernos una interrogación. ¿Cómo sabemos entonces que una persona realmente se convirtió al Evangelio? Muy simple, muy sencillo. Puedes ver los cambios que están surgiendo en su vida, puedes ver las cosas que está haciendo, puedes ver su actitud, su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de ver. Muchas cosas cambian cuando venimos al Señor, ¿ve? Y por eso esos son los frutos que van saliendo. Y la gente se da cuenta de estos frutos, por eso dicen, ya ha de ser aleluya, mira la forma en que se comporta, gloria a Dios por todos los aleluyas del mundo. Ahora, también hay otra cosa, si no hay fruto, pues tampoco podemos afirmar que hay una nueva vida. ¿Cómo vamos a decir nueva vida si sigues haciendo lo mismo? Yo estoy en nueva vida y sigues chupando. Sigues alcoholizándote. Yo estoy en nueva vida y sigues en adulterio, sigues en fornicación y sigues haciendo todas las clases de pecados que hacías, donde cada quien hace sus pecados y conoce sus pecados. Pero si tú dices que tienes buena vida es porque vas a echar por la borda y vas a echar a la basura todo lo malo que había en tu vida y vas a empezar a dar nuevos frutos. Porque recuérdese que las semillas que cayeron en los pedregales y las semillas que cayeron entre los espinos no llegaron a dar fruto. Y sí les cayó semilla, y a los cuatro diferentes campos, a los 4 diferentes corazones, les cayó la misma calidad de semilla. Y el que sembró fue el mismo sembrador, el mismo Jesús, fue el que hizo la siembra. Así es de que no podemos decir entonces si estas gentes las podemos identificar como auténticos creyentes. No. Si tú estás en la iglesia y no estás realmente dando frutos, tienes que preguntarte qué está pasando. En el libro de Lucas, capítulo número 8, y en el verso número 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, oiga, estos son
los que con corazón bueno y recto, aleluya, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Entonces, no podemos en realidad creer en personas que pues se convierten al Señor y no llegan a la iglesia. Todos hemos oído de muchas profesiones de fe de salvación, pero son muy dudosas y a veces hasta claramente falsas. Cuando uno va a tocar puertas, sale la gente mal encarada y pues se les habla del Señor y te están oyendo por estarte oyendo, y luego le dice, ¿le gustaría hacer una confesión de fe? No. Bueno, pues entonces, que el Señor le bendiga. Y otros dicen, bueno, pues hágala. No, es que tú eres el que la vas a hacer, vamos a orar contigo, te vamos a ayudar. Pues está bueno. Con tal de que te vayas lueguito, ¿no? Y entonces esa clase de conversiones dejan mucho en tela de duda si realmente fueron sinceras o completamente falsas. Así es de que la palabra nos enseña también que existen diferencia entre aquellos cuya vida es espiritualmente fructífera. Aquí en Marcos capítulo número 4, verso 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, otra vez a 60 y a 100 por uno. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que entender también básicamente que no todos los cristianos experimentamos el mismo grado de fructificación. Porque tampoco todos los cristianos son igualmente fieles. No todos son leales. Otra palabra, no todos son valientes. No todos son humildes. No todos son consagrados. Así es de que no todos se entregan al Señor al 100 por uno, que digamos. Pero es muy interesante, fíjese, porque dice que unos dan al 30, son creyentes y están dando al 30, por lo menos están dando el 30, no están en 0. Pero hay una ventaja extraordinaria, que mientras más vas a la iglesia, mientras más estudias la palabra, mientras más buscas la llenura del Espíritu Santo, mientras más oras, que es el factor principal, porque la victoria del cristiano, el triunfo del cristiano está en la oración. Si tú quieres ser un cristiano victorioso, en ascendencia, bueno, emplea tu tiempo en oración, porque la oración es la que te va a dar el poder. El poder del cristiano se manifiesta de acuerdo a las horas que pasa de rodillas delante de su Salvador. ¡Aleluya! Pero si eres un cristiano desempoderado, sin poder, definitivamente el secreto está en la oración. Si no lo sabías, empieza a orar, hermano. Empieza a buscar a Dios. Pero lo interesante es que dice que está al 30 y no se va a quedar al 30. Tienes la oportunidad de hacer todo lo que dije anteriormente e ir escalando al 40, al 60, ya llegaste al 60 y le pones otro poquito de más ganas y otro poquito de oración al 70, al 80, al 90, al 100, y tienes el privilegio de estar dando fruto al 100% para el Señor que puso la semilla en tu corazón. Gloria sea al Señor. Y por eso es de que es muy importante, es muy interesante saber que para nosotros esta parábola trata sobre nuestra responsabilidad frente al mundo. Y también esta parábola nos enseña que nosotros como creyentes, como hijos de Dios convertidos y dando frutos, tenemos el deber, la obligación, la responsabilidad de predicar la palabra de Dios
con fidelidad. Esto es muy interesante, porque el Señor está esperando. Yo cuando siembro una planta, estoy esperando que esa plantita crezca para comerme el fruto. Y es algo extraordinario ver cómo crecen los árboles y luego dan muchas hojas, muchas ramas, pero luego empiezan a salir los frutos. Qué satisfacción más personal. Y cuando tú predicas esa palabra con fidelidad, es muy seguro que el Señor se va a sentir muy satisfecho. Porque cada creyente y cada particular iglesia de todo el mundo en realidad debe de tener una iglesia, una visión, debe de tener una visión evangelizadora, definitivamente. Porque hay iglesias, hermano, yo he ido a muchas iglesias aquí en los Estados Unidos a visitar, donde en realidad es sorprendente, entras y hay puros ancianos, con cariño, puros viejitos. La que toca el piano es una anciana como de 70 años. La persona que predica es una pastora, una anciana o un anciano también entre los 60, los 50, los 70 por ahí. Y luego los que cantan son 2 que 3 ancianos que se ponen enfrente y luego todos con su himnario para cantar los himnos de lo cual no es malo, cantar los himnos antiguos, las joyas que existen en los himnarios, extraordinarias. Pero todos son ancianos. Yo me puse a ver para todos lados y con mucha cautela, por supuesto, decimos a veces con mucho despiste, ¿no? Mirando para todos lados y amigos míos, hermanos míos, puros viejitos. Y se van muriendo y se van muriendo. ¿Sabe por qué? Porque no tienen una visión evangelizadora. He ido a iglesias también, donde me pongo a ver y digo yo, ¿qué hago aquí entre tantos, dicen en México, entre tantos huercos, en Guatemala dicen patojos, o sea, niños? ¿Qué hago yo aquí entre todos estos niños? ¿Qué les voy a predicar? Sí, tengo mucho que predicarles, porque los jóvenes necesitan muy buena palabra para que puedan empezar a dar fruto. Y son jóvenes. Ahí están nada más sus papás, pero estos jóvenes han llevado amigos y la iglesia está llena de jóvenes. Qué extraordinario, porque son iglesias que tienen una visión evangelizadora para poder llevar el nombre de Jesús, el nombre salvadorífico de nuestro Señor Jesús al mundo entero. Así es de que es muy importante la responsabilidad y no solo en hacer esfuerzos evangelísticos como hacen algunas iglesias. Vamos a tener una campaña evangelística. Y digo, bueno, pues lo vamos a hacer la iglesia. No, la iglesia no está muy grande y no hay muchas bancas. Vamos a hacerlo afuera o vamos a rentar un centro de diversiones o un centro cultural o una bodega, lo que sea, para hacer una campaña grande. Y hacen una gran propaganda y luego traen conjuntos de fuera para predicar y luego traen un evangelista, el que está de turno, creando fama, y luego lo llaman y le dicen, queremos que nos predique algo que a la gente le haga quedarse en la iglesia. Y viene dice, bueno, pues les voy a predicar escatología. No, hombre, y empieza a espantar a todo el mundo con escatología, que el Señor ya viene y les empieza a decir cosas tremendas que han pasado, guerras que pasaron hace mucho tiempo, y les mete miedo que todos van para el infierno. Y como quiera, cuando termina la campaña, no les quedó uno solo en la iglesia. Todos fueron solo a ir a ver qué estaba pasando, a ver qué novedad había, pero no había convicción. El Espíritu Santo en realidad no estaba ahí, no les trajo poder de convicción. ¿Ve? Y si algunos se convirtieron, se fueron para otras iglesias. Por alguna razón será.
Entonces el punto está en que no es estar haciendo esfuerzos evangelísticos grandes once in a while, o sea, de vez en cuando, ¿ve? Sino la realidad es que no tiene que ser de una manera ocasional, sino, ¿sabe cuándo? A diario, a diario, a diario y a diario, de forma personal y formal también, porque no solo los que tienen un don primario de evangelista, no solo los que son evangelistas van a tener el privilegio de predicar la palabra de evangelismo. No solo ellos tienen el don específico primario de ser evangelistas. Dios los bendiga, porque hay evangelistas a nivel mundial que han traído millones, como Billy Graham. Billy Graham trajo millones de gentes al Señor. Si usted ve los videos de hace muchísimos años, 50, 60 años, usted puede ver cómo en los estadios bajaban, pero por montones la gente. Millones trajo. Pero la pregunta es, ¿dónde están esos millones? Si las estadísticas internacionales dicen que solamente el 10% del mundo está evangelizado. Se dicen cristianos, un montón de cristianos, los musulmanes son cristianos, los católicos son cristianos, los testigos de Jehová son cristianos, todos se dicen cristianos, pero la crema innata de los cristianos, ¿dónde está? Está interesante averiguarlo, ¿no? Así es de que la palabra del Señor dice que todos somos evangelistas. Todos vamos a sembrar. Todos los que ya sabemos y tenemos conocimiento de la palabra, tenemos la responsabilidad y la obligación de predicar la palabra del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo número 8 y en el verso número 4, dice la palabra del Señor, oiga, pero todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¡Oh, gloria a Dios! Esto está interesante. Así es de que es muy tremendo el poder ir a un lugar y no predicar la palabra. Y Dios nos da mucha responsabilidad también. No voy a leer todo el pasaje, pero se lo voy a dar. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo número 33, del versículo 1 al 9, hay una tremenda palabra que nos llama la atención y dice de esta manera, que van a poner a uno en la torre y si viene el enemigo, viene la espada y él toca la trompeta y alguno no se apercibió porque no quiso y no le hizo caso a la trompeta y lo mataron, ese murió por su pecado, pero su sangre no va a ser reclamada de tu mano. Y luego la contraparte dice que pusieron a uno allí, pero este se durmió, no tocó la trompeta y entonces vino la espada, mató a uno, como quiera ese va a ser por descuidado, va a morir por su pecado, pero su sangre va a ser reclamada de tu mano. Así es de que, amigo trompetista, hay que sonar la trompeta y hay que hablarle a todo el mundo que Cristo viene, que se preparen, que el mundo espiritual que viene para los que no son convertidos no es nada extraordinario, no es nada precioso. Hay un mundo oscuro, un mundo terrible, se llama infierno y después del infierno lago de fuego, a donde va a estar el anticristo, el falso profeta, ahí está Hitler y ahí están todos los criminales más grandes del mundo, a donde van a ir a parar los que no confiesan a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Él es el único, él dijo, yo soy la puerta, él dijo, yo soy la llave, él dijo que de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree ahorita, hoy, no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque Jesús o Cristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, dice la palabra. Así es de que esta situación
la respuesta que pueden dar las personas, pueden decir que no es nuestra responsabilidad. O sea, usted va a predicarle a una persona, su responsabilidad es predicarle. Pero si las personas no ponen atención, la respuesta no depende de nosotros, sino va a depender de la persona que va a responder si quiere o no quiere entregar su vida a Cristo. Porque nosotros en realidad no tenemos la capacidad para convertir personas. Nosotros solamente somos el medio nada más para poder compartir la palabra. Quien va a tratar con ellos para convertirlos es el Espíritu Santo de Dios, el que trae convicción de pecado a ellos. Pero la verdad es que hay personas que, aunque el Espíritu Santo les hable, no les importa y no quieren oír, no quieren saber nada. Así es de que muchas veces nos culpamos a nosotros mismos y creemos que la solución está en cambiar el método. No hay métodos que cambiar, no hay métodos que imponer, no hay maneras de mejorar la situación. Lo que Dios dijo, ya lo dijo. Lo que Él nos enseña en su palabra ya está escrito. Aquí, definitivamente, en esta palabra está la manera en que debemos de evangelizar. Pero no debemos olvidar que solo hay una forma correcta de evangelizar. Hay una sola manera correcta de evangelizar. ¿Quién me dice? ¿Sabe usted cuál es? Predicando la palabra de Dios. Esa es la única manera correcta que existe de evangelizar. Hay un método por ahí que usted lo puede buscar en el YouTube. Se llama El Camino a los Romanos. Se lo puede aprender de memoria o pregúntele a su pastor un método específico para traer las almas a Cristo. Apréndaselo de memoria y entonces usted va a ir a predicar esa palabra. Cada vez que le está hablando a una persona, él está predicando la palabra de Dios. Y por otro lado, pues tampoco debemos aquí animarnos porque se convirtió uno y ni tampoco desinflarnos porque ese día salimos a tocar puertas y ninguno se convirtió. O sea, los resultados en realidad que obtenemos cada vez que salimos a evangelizar no son los que nos va a dar una puntuación. Porque la verdad de todo es que nosotros salimos y cumplimos con el mandamiento, con nuestra responsabilidad, con el mandato del Señor, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a todo el que se te ponga enfrente. No importa quién sea. ¿Ves? Tú háblale y dile la palabra del Señor. Y ya con esto estoy cerrando entonces, porque en 2 Corintios capítulo 2, verso 14 al 16. Oye, dice la palabra del Señor de esta manera. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Gloria a Dios. Así es de que para concluir, para cerrar con broche de oro la parábola del sembrador, ahora debemos preguntarnos, ¿qué somos? ¿Qué clase de tierra somos? Si no diste ninguna clase de semilla, de germinación, y las aves se llevaron la semilla, en realidad eres una persona completamente inconversa que no tienes nada de Dios y necesitas urgentemente de Dios. Si estás entre los pedregales y tampoco diste fruto, necesitas también de Dios. Si estás entre los espinos y los afanes de la vida te sofocan
y estás pensando en todas las cosas que necesitas, menos en tu alma, en tu salvación, también tienes problemas. Yo creo que necesitamos saber qué clase de oyentes somos cuando vamos a la iglesia, qué clase de tierra es nuestro corazón. ¿Ve? Debemos de clasificarnos nosotros mismos. No olvidemos que nunca podemos olvidarnos, mejor dicho, de que hay tres maneras de oír la palabra del Señor. En el camino no dio fruto, en los pedregales y en los espinales, entre los espinos. Estás oyendo la palabra de Dios sin provecho de ninguna clase, porque no diste fruto. Pero existe una sola manera, y esta es la que trae la gran ventaja. La cuarta, poniendo atención, como dice la palabra del Señor, poniendo atención, porque va a ser una buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, recibiendo la palabra y dar fruto a estas tres diferentes porcentajes. Así es de que también quiero decirle, hay una persona que quiere cambiar su vida, la puede cambiar. No importa en cuál de los tres primeros te encuentres. Si tú quieres cambiar tu vida, el Señor, para Dios, dice la palabra, no hay nada que sea imposible. Él puede cambiar tu condición espiritual. Él puede subirte de grado, de porcentaje de dar frutos si tú te propones hacerlo con Él. Así es de que si estás entre los pedregales, entre los espinos, es tu tiempo ahora, exactamente tu tiempo para poder pedirle al Señor que te ayude y que levante tu vida. ¿Ve? Y no debemos olvidar nunca que solo el fruto que se produce, oiga, con perseverancia, es el signo infalible de haber sido oyentes de corazón todo el tiempo. Cada vez que oyes la palabra, hay algo nuevo para ti. Porque existe un tremendo riesgo. Y es el riesgo de ser estéril. Y los que no dan fruto y los que son estériles no tienen idea dónde están parados. Van camino directamente a un lugar que se llama infierno. Muchas iglesias no predican sobre el infierno porque no quieren asustar a su gente, pero quiero que sepa, hay millones de gentes que están sentados en la parte de arriba de un resbaladero que está enmantecado, y cuando se llegan a resbalar ahí, pero rapidito van a caer a ese lugar que se llama infierno. Que no seas tú. Que no seas tú, por favor. Que Dios te guarde, te proteja y que puedas entregar tu vida al Señor en esta noche. Que tú le puedas decir, orando con fe. Yo te voy a hacer una oración de fe porque el tiempo se me fue volando. No sé por qué. Sí sé por qué, porque la palabra estuvo ungida. Pero oye bien, entrégale tu vida al Señor. Pídele que sea tu Salvador y yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Te voy a ayudar, por favor. Amigo que me estás oyendo, o hermano que me estás oyendo, que sientes que tu confesión de fe fue del diente al labio, esta es tu oportunidad para resarcirte y para decirle al Señor con toda tu alma y con todo tu corazón, que ahora sí va de veras, ahora va en serio. Y dile, Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que he sido un pecador, que necesito un redentor, alguien que redima mi alma, y ese eres tú, Señor. Perdona mis pecados. Entra a mi corazón. Te acepto en mi vida como mi único y suficiente Salvador, Señor. Borra mis iniquidades, quita mis rebeliones. Borra mis maldades, Señor. Límpiame con tu sangre gloriosa, porque tu sangre nos limpia de todo pecado. Y ahora dile, gracias, Señor. Dile, yo me llamo fulano de tal, yo me llamo Héctor Muñoz,
Apunta este nombre en el libro de la vida, Señor, para que cuando vengas por la iglesia o vengas individualmente por mí, pueda yo decir presente al llamado de mi nombre en cualquier lugar en que esté. Ahora dile gracias, pero con toda tu alma dile, gracias, Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él ahorita te ha sacado del mundo de la tiniebla y te ha pasado al mundo de la luz, a la luz admirable del Evangelio. Si hiciste esta oración de fe, que el Señor te bendiga y busca una iglesia donde se te puede enseñar la palabra del Señor sistemática, correctamente y con fidelidad. Y entonces te vas a dar cuenta cómo vas a empezar a crecer, así como nace un árbol de naranja o un árbol de aguacate. Oh, sí, se da la puntita chiquitita, pero con el tiempo se vuelve un árbol grande y da unos hermosos aguacates o unas hermosas naranjas dulces y deliciosas. Así es la vida del cristiano, señores. Necesitamos en realidad crecer en gracia, en sabiduría y en conocimiento. Amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que Dios les ayude. Y el día de mañana nos encontramos nuevamente con el devocional del día de hoy. Y que el Señor haga rema esta parábola del sembrador en sus vidas. Hasta pronto, si el Señor no viene esta noche. Amén. Bendiciones a la hermana Mari Gómez, a Noel Navarro. El Señor te bendiga, mi querido hermano. Me da tanto, pero tanto gusto ver que estás escuchando. Saludos a Rafael, por favor, a Ani Morales, bendiciones. Y también tenemos el hermano Andrés Arreguín, bendiciones, hermano. Que el Señor los guarde y que el Señor los proteja y los ayude. Amén.